Hola, muy buenos días, gracias por estar acá. Estoy muy contento de hacer la bienvenida y ser el anfitrión de esta charla que es tan importante, que vamos a hablar sobre la cultura maker y en particular del desafío SumoBot. Hoy día nos acompaña Felipe Rasuri, que es un tremendo colaborador de la facultad. Él tiene una empresa que se llama Clever Lab, del cual les va a hablar. Y nosotros le contábamos a Felipe que dentro de las actividades que tenemos en el primer curso de ingeniería, que es un curso que se realiza en el primer semestre, tenemos un desafío de innovación, un desafío que hace que los estudiantes tengan que trabajar en equipo en un tema que la mayoría desconoce, ¿ya? Y es la bienvenida que nosotros les damos a una cultura, un movimiento que se está dando en el mundo y que tiene que ver con cómo uno va creando cosas y cómo se acerca a la tecnología, que algo que parece a veces tan lejano, se puede hacer y se puede hacer de manera divertida, ¿ya? Y es por eso que estamos súper contentos hoy día, Felipe, de que tú nos acompañes y nos cuentes lo que haces y les compartas este desafío que nosotros también te compartimos a ti y tú estuviste muy dispuesto a realizar y quizás pueda orientar a los otros equipos que están ahí tratando de generar sus SumoBot para que les sirva. Perfecto, ¿Ya? súper. No, Aníbal, encantado, me gustó de verte igual. Justamente les vamos a intentar explicar a los alumnos que nos están viendo el paso a paso que deberían seguir al menos para poder lograr desarrollar su SumoBot y hacerlo, por supuesto, de forma ojalá competitiva. Así que no, encantado, empecemos cuando tú quieras. Bueno, adelante. Démosle nomás. Vamos a compartir pantalla y te voy a compartir la presentación. ¿Se ve bien? Perfecto. Impecable. Cultura Maker, desafío del SumoBot. Bueno, Aníbal hizo la introducción y el profesor obviamente le nombró que esto debe ser deseablemente lo más simple posible y que ustedes obviamente no se abrumen con la idea de que tienen que desarrollar algo tecnológico y que para eso necesitan programar y necesitan diseñar o necesitan un montón de herramientas que realmente para hacer algo más avanzado por supuesto que se necesita. Para este propósito ustedes pueden hacerlo con materiales caseros, pueden hacerlos con materiales reciclables por supuesto y justamente de lo que vamos a hablar ahora va a ser de cómo desarrollar el robot de manera sustentable, es decir, con materiales que yo tengo al alcance de mi casa, de mi mano, ¿cachai? Y que podría yo eventualmente modificar con cosas que también tengo al alcance. Entonces, por términos prácticos, aquí no se ocupa casi de, no sé, taladro, etcétera. Bueno, ¿quién soy yo y por qué estoy haciendo este webinar? Mi nombre es Felipe Rasuris, soy fundador de Clever Lab Chile, empresa que se dedica al desarrollo de tecnología en cuanto a la rehabilitación y experimentación humana, es decir, prótesis biónicas ya sea para animales, ya sea exoesqueletos para realidad virtual, por ejemplo, y para programadores como algunos de ustedes, etcétera. Aquí les muestro algunos de mis trabajos para que se puedan hacer de lo que hago, ¿ya? Esto es un desarrollo que merma obviamente es un híbrido entre el diseño y lo técnico, digamos, aplicaciones electrónicas. Ahí se la puede dejar para que lo alcancen a ver. Como pueden fijarse, obviamente ya hay gente, hay usuarios ocupando mis dispositivos, así que hemos andado bastante bien. La cultura maker. Por supuesto que muchos de los que han venido se han podido dar cuenta de que generalmente estamos trabajando en atacar ciertas problemáticas que se van dando en la vida cotidiana, por así decirlo, y cómo solucionar este tipo de cosas a través de la tecnología o a través del diseño. Como les decía, generalmente se da una dualidad entre lo que es diseño, considerando lo estético también, y no sé, las resistencias, por ejemplo, y cómo complementar estas dos cosas con la electrónica y la programación. En este caso no hay mucha profundidad en cuanto a eso, así que pueden relajarse. Justamente básicamente lo que hacemos en el laboratorio es que ustedes pueden venir libremente y van a tener este tipo de aprendizaje, ¿ya? Muchos de ustedes ya han podido conversar conmigo y les he podido comentar de que básicamente soy asesor de cada uno de ustedes. Yo al menos eso es lo que hago acá.
Cada uno puede venir y preguntar lo que desee, ya sea que tenga que ver con alguna asignatura, o ya sea por interés propio, por ejemplo, o algún proyecto que ustedes quieran trabajar proyectándose a futuro, por ejemplo, o que tenga que ver también con una vinculación con el medio, o sea, con el exterior. Entonces el aprendizaje es colaborativo. Muchas veces ustedes van a tener que aprender a investigar por su cuenta y aquí venir a pulir, obviamente, lo que aprendieron o, en definitiva, aclarar lo que ustedes aprendieron. Hay 34 espacios colaborativos en Chile según Corfo. Nosotros tenemos 4 Make It que son de la USS. Hay uno que está en Valdivia, en Puerto Montt, Concepción y acá en Santiago. Al parecer estamos teniendo unas dificultades de internet. Pero siguiendo lo que decía Felipe, hoy día la cultura maker se presenta en el país y existen Sí, estos por supuesto centros. que... Dígame. Felipe, te perdimos un segundo, creo, ¿Ya? ¿A dónde quedamos? en la cultura maker. Es Y la cuando cultura... cerraste eso, en los 4 make it, y de ahí nos Ya, perdimos y ahí perfecto. volviste. Ya. Lo explico de nuevo, no hay ningún problema. En caso que haya quedado grabado, bacán. El aprendizaje colaborativo, lo que les explicaba sobre el Make It, que ustedes pueden venir, por supuesto, de forma directa, libremente, pueden empezar las veces que ustedes quieran, a la hora que quieran y quedarse el rato que ustedes deseen. El aprendizaje aquí es bastante rápido y lo que se desea también es que vengan a aprender en algo práctico, es decir, no aprender cosas de más ni cosas de menos. Entonces, por eso el aprendizaje colaborativo, por ejemplo, tiene que ver con que ustedes investiguen una pequeña porción del desarrollo que quieren hacer, no sé, un 10%, y nosotros le ponemos el otro 80, 90% para pulir, por ejemplo, el conocimiento que adquirieron, o ya sea para poder guiarlos de mejor forma, ¿ya? Hay 34 espacios colaborativos en Chile, de los cuales obviamente tenemos 4 como Universidad San Sebastián, una que está en Puerto Montt, otro en Valdivia, y los que están más activos vendría siendo la sede de Concepción y de acá de Santiago. Muchos de ustedes han podido ver el trabajo que se hace acá, que finalmente es buscar una problemática e intentar solucionarla en base al desarrollo tecnológico. ¿Cómo construir el SumoBot? Y aquí quiero aclararles y quiero tranquilizarlos también en cuanto a que no necesitan programar, no necesitan saber mucho de electrónica, no necesitan muchas herramientas más allá, por ejemplo, de lo que tengan al alcance de su mano. Es decir, materiales reciclables, pueden obviamente considerar que no supere 45 centímetros de longitud. La mayoría de los autos tiene la capacidad y la facultad de poder avanzar, retroceder y girar. Entonces eso ya está contemplado, digamos, como algo básico. Deseablemente no gasten más de 20.000 pesos, es decir, si ustedes se pasan, no hay ningún problema, la universidad no es rígida respecto a eso, o sea, si se pasan un poco o les faltó, tranquilo, ¿ya? El SumoBot puede lanzar algún objeto. Esto obviamente como un parámetro que ustedes pueden seleccionar, es decir, el SumoBot puede solamente avanzar y empujar a otros, pero ahora si ustedes tienen el conocimiento o la gana o una idea de cómo poder lanzar un objeto para poder empujar a través de eso al contrincante, no hay ningún problema. Yo ahora les voy a comentar, porque hice a modo de ejemplo, un SumoBot propio con materiales que encontré ya sea en mi casa o en el Make It, etcétera, con materiales súper sencillos. Y también voy a explicar algunas problemáticas que se les podrían llegar a dar y cómo solucionarlas de forma muy rápida, ¿ya? El SumoBot está compuesto, por supuesto, de un autocontrol remoto, que aquí yo lo reciclé, y como pueden darse cuenta, yo, por ejemplo, las ruedas traseras en este caso, las protegí con una lija. Recorté unas bandas de lija, las pegué y con eso, por supuesto, mejorar la adherencia y la tracción. Lo primero que hice fue eso, desarmar el auto y que ojalá en definitiva sea lo mismo que hagan ustedes para poder darse cuenta de cómo está compuesto el auto, es decir, cómo es su electrónica, si está cubierta, descubierta, si está expuesta, por ejemplo, como esta, o si está escondida. Lo que tienen que hacer es descubrir y llegar obviamente al punto en donde puedan modificar esto.
Y ahora les voy a mostrar cómo. Por ejemplo, yo llegué al gabinete principal, en donde tenemos varios componentes, entre ellos el encoder de elección de radiofrecuencia. Entonces aquí generalmente van a encontrar, con un destornillador, por ejemplo, pueden girar esta cosa, que al final con un perillero tiene, por así decirlo, 3 volúmenes, que son 3 frecuencias distintas. Se les puede dar el caso de que quieran controlar su auto y al momento de competir ustedes terminen manejando su auto y el del contrincante, solamente porque coinciden las radiofrecuencias, ¿cachai? Con las que están controlando el sumobot. Otro componente es la antena, esa hay que tocarla ni nada, ojalá tratarla con mucho cuidado. Y tenemos 2 conectores que vendrían siendo para la tracción. El movimiento del auto se genera con 2 motores que son delanteros, ¿ya? 1 y 2. A través de la práctica y maniobrando obviamente el auto, me di cuenta que sería mucho mejor si la tracción fuera a la inversa. Entonces, lo que yo quise hacer fue cambiar la polaridad para que en vez de que avance para adelante, digamos, avance para atrás. Y así darle vuelta a la dirección del auto, ¿ya? Esto obviamente se los vamos a dejar aquí súper explícito, texto, digamos, detallado para que ustedes lo puedan volver a leer. Aquí yo le hablo de la radiofrecuencia. Esto es muy importante por la problemática que les nombraba anteriormente. ¿Y cómo solucionarlo? Bueno, lo primero que tienen que hacer es, por supuesto que ya van a tener desarmado su auto, y en el control remoto van a encontrarse el mismo encoder. Entonces, ambos encoders tienen que quedar en la misma posición. Como pueden ver, por ejemplo, el primer volumen vendrían siendo 27 MHz, el segundo volumen 40 MHz, en otros casos pueden darse más frecuencia. Lo importante es que coincida la del auto con la del control remoto, y de esa forma aislar la frecuencia y así no generar interferencia entre 2 o más autos. Otra de las cosas que agregué al SumoBot fue una rampa, y como se pueden dar cuenta es un acrílico que dice aquí Make It y realmente es reciclado. Lo presenté, por supuesto, a ver si servía, si el tamaño sirve, la longitud al menos, o el ancho en este caso, me alcanza a cubrir la rueda, lo cual está bueno. O sea, por términos prácticos, mis ruedas van a quedar protegidas y voy a poder ser más competitivo en cuanto al empuje, ¿ya? Y para esto, por supuesto, delimité el centro para que obviamente poder presentarlo y proyectarlo acá y luego poder hacerle unas perforaciones para poder anclarlo al chasis del auto. Luego, como se pueden dar cuenta, yo corté este segmento, le corté las 4 esquinas, no está muy bien cortado para que se den cuenta que no necesitan tampoco ser tan prolijos o cortarlos con una máquina muy especializada. Yo lo corté con una sierra de mano. Y posterior a eso, yo le agregué 2 tornillos, que en este caso son pernos M2, que son de 2 milímetros de diámetro. Y esta aletita de acá, yo les puse un ejemplo de la estufa, para que vean lo fácil que puede llegar a ser doblar, digamos, o moldear un plástico, un acrílico o algo por el estilo. Entonces yo con la estufa le apliqué calor, doblé esa aletita para que me pudiese dar las perforaciones. Encontré un trozo de chatarra de aluminio, se la puse en la parte inferior, digamos, esta es la parte que gira. En realidad pueden ocupar cualquier cosa, hasta palitos de lado podrían servirles si están, digamos, bien acomodados y puestos de forma estratégica. En este caso, pedazo de chatarra. Ahí se afirma el acrílico y ya puedo empujar de forma eficiente sin que se rompa ni se desplace. Como pueden darse cuenta, les nombraba anteriormente que ya mis ruedas, por temas de sujeción y además que en las bases técnicas que nos mandaron los profesores sale especificado que la superficie de competición va a ser de goma EVA o de esta goma, digamos, blanda, y la lija realmente funciona bien. Entonces, si quieren ocuparla, pueden hacerlo, y yo les sugiero ocupar una de grano grueso. Grano de madera, puede ser roja, puede ser, como ven, gris oscuro, puede ser madera, etc. Deseablemente sea el grano más grueso. Una lija de 30 por 30 debe salir 400 pesos. Y aquí les dejo un ejemplo también de la altura que yo le dejé entre el piso y el acrílico, para que obviamente pueda levantar el auto más fácilmente. Mientras más bajo esto, mucho mejor.
mientras más inclinación tenga esto, o mientras más planito el suelo esté, también es mucho mejor. Aquí les dejo un ejemplo de cómo quedó mi auto. Como pueden ver, la maniobra es un poco más sencilla. El auto antes se movía, como pueden ver, estas antes eran las ruedas delanteras, que ahora son las ruedas traseras, por el cambio de polaridad que yo le hice. Y eso se hizo cambiando los cables de posición, nada más. También está especificado obviamente en la diapositiva anterior, para que lo puedan ver en detalle. Y es mucho más fácil poder maniobrarlo. Si se fijan, es bastante rápido. Con eso obviamente logro poder apuntar y direccionar mucho mejor al objetivo, y eso realmente para la competencia es bueno. Y por ahora al menos, ese sería el ejemplo que les puedo dar acerca de un SumoBot. Por supuesto, considerando siempre de que esto está hecho con materiales reciclables, materiales que son prácticamente chatarra que uno tiene guardado, por supuesto, en su casa o en el trabajo, o algo que esté en desuso. Recuerden siempre además que el plástico pueden manipularlo y moldearlo también con calor. Entonces, aprovechando ahora que están las estufas funcionando, o el calor de la cocina, la llama de la cocina, o incluso una pistola de calor, pero aquí ya entramos en términos más técnicos y es más difícil conseguir estos materiales, por eso que no se lo he nombrado mucho. Pero ya se pudieron dar cuenta que es bastante sencillo poder moldear algo y poder, obviamente, Aníbal. Creo que nos caímos los dos, tú y yo. Pues Sí. Oye, Felipe, bueno, primero agradecerte por todos esos datos útiles y, y también por compartir tu experiencia en este desafío. Eh, a veces suena te desafía a aprender algo nuevo. Y muchas de estas soluciones e innovaciones que están surgiendo surgen de personas que en un primer momento no tenían cercanía con la tecnología, pero cuando se enfrentan a resolver un desafío concreto, logran descubrir que ese potencial, esa curiosidad está en cada uno de nosotros y no era tan difícil como uno pensaba al comienzo. Entonces, yo te agradezco por mostrarnos un camino que va a acercar, yo estoy seguro, a todos los equipos que hoy día tienen dudas y también hay varios equipos que ya están más entusiastas, están motivados y yo creo que vamos a tener unos torneos en cada una de las sedes súper interesantes. Ahí te vamos a mandar las fotitos para que tú veas todos los diseños que hay. Y por último, solo para terminar, quería preguntarte sobre el proceso de diseño que ustedes utilizan en Clever Lab. Es cómo ustedes van, si puedes resumir brevemente, eh, cómo hacen un desarrollo, para que un poco transmitirle a los estudiantes cómo es el proceso de diseñar algo, ¿no? Ya cuando uno lo lleva a un nivel más profesional. correcto. Perfecto, te voy a mostrar un ejemplo práctico, solo para que se pueda entender la idea. Te voy a mostrar esta prótesis. Por ejemplo, estas son una de las prótesis que desarrollamos en Clever Lab. Y esta, por ejemplo, se llama Revi, modelo Revi, esta es la Revi 2. ¿Por qué se llama así? Porque dentro, por ejemplo, del proceso creativo o de diseño, la idea es que sea una regeneración biónica, esto obviamente que es una prótesis biónica, y ojalá que sea a la Una medida mano. de tu extremidad. Entonces, en términos prácticos,
tú estarías recuperando tu extremidad, digamos, de forma, digamos, recuperándote tu masa real, con la morfología real o al menos la morfología que más se le acerque. Entonces ocupamos el escaneo 3D, la fotogrametría también se ocupa bastante para poder hacer, digamos, elementos que sean a la medida de la persona, o en definitiva, si a alguien le falta su extremidad, se le toma como marco de referencia su otro bracito. Entonces ahí empiezan, con estas medidas yo te puedo reconstruir el brazo, digamos, a la medida del otro. Eso es parte del proceso creativo. En cuanto al diseño, lo mismo. Se puede partir con un boceto, por ejemplo, te descargáis de Google una imagen de un brazo, por ejemplo. Encima de eso tú puedes empezar a bocetear, al menos empezar a proyectar alguna idea de lo que tú quieras hacer. Y ya después en el futuro, o al menos con el pasar de o no es viable hacerlo. Pero al menos ya tenía una idea que por lo más alocada que pueda parecer, es una idea, digamos. Y ya después cómo lograr hacerlo, por ejemplo en el caso Buenísimo. de uno, ellos podrían venir al Make It perfectamente con una idea, por ejemplo, y poder en el camino lograr saber cómo desarrollarla. Pero básicamente eso, parte como una idea más o menos alocada y en el proceso se va viendo cómo se desarrolla. Buenísimo. Ya pues Felipe, te agradecemos, Sí, estamos felices de poder contar contigo como un apoyo particular en el Make It de Santiago y contarle a los estudiantes de todas las sedes que efectivamente el espacio del Make It es un espacio dedicado para el desarrollo de proyectos, entonces que se acerquen, que al principio uno no sabe cómo funciona cada uno de los elementos, pero van a enfrentarse a mm, desafíos en cada uno de los cursos donde van aprendiendo, así que anímense, háganse, justamente. tómenlo como un espacio para ustedes, para los proyectos. Eso me gustaría agregar, que yo creo que tocaste un punto súper importante, que es el no se abrumen y no se desmotiven en el caso de que las cosas no les salgan a la primera, o si las cosas no les resulta, por ejemplo, no se abrumen ni se desmotiven. Por supuesto que pueden venir para acá y esa es la idea, que pueden contactarnos a nosotros y encontrar esa tranquilidad de poder decir, ya, mira, por lo menos sepa dónde apuntar, o ya sea al menos el siguiente paso o los siguientes 2 pasos que tengo que hacer. Y ya tener en cuenta eso con claridad, por ejemplo, ayuda bastante a los alumnos en cuanto al aprendizaje de acá y al aprendizaje que ellos puedan adquirir en sus casas o en la micro mirando videos, por ejemplo, les recomiendo harto eso. Oye, mientras vayas en la micro tenéis 10 minutitos, pucha, vete un video, por ejemplo, de diseño o gente diseñando en Inventor o en AutoCAD o en Rhino, lo que sea. Entonces el llamado es ese, justamente como dice el profesor, no se abrumen, no se desmotiven, no se asusten tampoco con el mundo de la tecnología porque no es nada que no puedan aprender, ¿ya? Y va a ser más rápido o más sencillo en medida de que ustedes estén más motivados y interesados. Entonces, básicamente eso. No sé si tiene algo más que agregar, Aníbal. Yo al menos Nada más, estoy... solo agradecerte y motivar a todos los estudiantes que te vamos a compartir después todas Eso. las creaciones que ellos hacen. No, bacán, Ya y que pues, que vengan estén bien y todos ustedes. justamente eso. Bacán, Aníbal, cuídate, que estés bien. Chao, chao. Gracias.